Seguimos con la otra mirada. Vamos con el primer invitado de la noche. Sí, señor, el primer invitado de la noche habla cubano. Y es cubano, pero tiene nombre de café colombiano. De café colombiano, José Valdés. ¿Cómo anda, José? Jorge Valdés. Jorge. ¿Y el Juan Valdés. Juan Valdés. Chau. Pero digo, el Valdés es colombiano, es café, se asocia a aquella mulita. ¿Y tenés alguna descendencia colombiana? El mío es con S, el de café es con Z. Sí. Bien. Muy bien. Bien la buen detalle, Valdés con S. Tenemos un tema interesante para plantear con Juan, y es el tema... No, con Jorge. Con Jorge, perdón. Ya nos amamos lío y no tomamos café ni tomamos agua, perdón, nada. Jorge Valdés. Jorge Valdés, punto y con ese. ¿Solo un nombre, Jorge? Jorge Lázaro Valdés. Jorge Lázaro Valdés, ¿qué? Bartutis, con B alta. Italiano, medio italiano. Ese viene de la bota. Ahí va, de nuestra patria. Queríamos decirles que ustedes saben, y lo han visto hace mucho tiempo, la famosa llegada de muchos migrantes a nuestro país. Este país se construyó con la base de la inmigración a lo largo de toda su historia. Fuimos fundados por los españoles, pero hemos tenido una serie de oleadas a lo largo de nuestro tiempo, en más de 250 años, de migrantes que han construido esta nacionalidad, han traído su cultura, sus alimentos, sus costumbres, y en estos últimos años ha llegado mucho latinoamericano, venezolano, cubano, dominicano, han estado presentes en nuestro país y han llegado saliendo de situaciones muy duras. Hambrunas, dictaduras, persecuciones, situaciones complejas, o sea que hay una migración muy entrelazada, sobre todo con sistemas políticos que han sido opresivos. Y es el caso tuyo, que llegabas de una Cuba en la que sentías que no había espacio y en la que además tenés la posibilidad de pedir un estatuto de refugiado político, que no es fácil de conceder, porque hay reglas que establecen cómo son los mecanismos. Sí, igual es raro que a los cubanos le digan que no y a los venezolanos le digan que sí, ¿no? Algunos venezolanos sí, a otros no. Sí, a bastantes. A bastantes les han dicho que sí. No entiendo bien por qué, pero eso es otro tema. Pero es un tema que han explicado de Cancillería, que no es fácil, a través del CORE, que es el instituto que los regula, que conceder el estatuto de refugiado político no es sencillo. Tu experiencia personal, desde que llegaste hasta aquí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has integrado en esta sociedad tan diversa, la cubana? Con un clima diferente, con una estructura de vida distinta, con un clima que no tiene nada que ver con ese calor caribeño. Sí. ¿Cómo te has y con una situación política que tampoco es la misma que en Cuba? Sí, la verdad que la inserción en Uruguay ha sido positiva. O sea, a nosotros, a los cubanos, no nos ha costado mezclarnos, digamos, en la sociedad. Primeramente, hablamos el mismo idioma. Las idiosincrasias no son parecidas al final. Cuando vemos la música y las raíces del Uruguay, hay muchas conexiones con nuestro pueblo. Y después, el pueblo uruguayo quiere mucho al pueblo cubano. Sí, el recibimiento siempre ha sido cálido. Yo tengo muchas amistades que son uruguayas, incluso casi las mismas que tengo de cubanas, que el recibimiento ha sido muy bien y muy positivo. Claro, cuando ya empezamos a tener otros temas de disensión, como el tema de tramitar un refugio o una residencia, ahí sí nos encontramos un poco más... complicado. Se complica un poco más el trámite o el proceso, digamos, se hace un poco alargado. Para lo que sería ideal fuera un tiempo más acotado para lograr la efectividad de la inserción migrante, tanto social como económica en el país. Es el caso de refugio también. ¿Sienten diferencias en el trato hacia los venezolanos y los cubanos? No por una cuestión de discriminación, sino simplemente por realmente la forma de migrar distinta. Nosotros, la comunidad venezolana y la cubana, somos comunidades hermanas. Entendemos que sufrimos el mismo mal de fondo, que son dos dictaduras. Una lleva más tiempo que la otra. El caso nuestro, los cubanos, llevamos más de 60 años, los venezolanos llevan 23 años, 24 años ahora de dictadura, pero el trasfondo es el mismo. Entonces, como víctimas de lo mismo, nos sentimos identificados y tratamos de ayudarnos también entre las comunidades. Esto que ha ocurrido ahora, que es noticia hoy, con la tasa negativa referente a la comunidad cubana en aceptación a los refugios con comparación con la venezolana, no tiene que ver con el trasfondo ni uno del otro. Tenemos claro que ambos países o ambas nacionalidades sufren lo mismo, ¿no? Esas dictaduras. Habría que ver a la interna de las comisiones que están atendiendo los casos, como es el caso de la CORE. Que están muy sobrepasados, porque además la migración ha sido muy fuerte, en poco tiempo, mucha cantidad de personas. Sí, incluso algunos migrantes venezolanos que vivían en otros países latinoamericanos vienen a Uruguay y engrosan aún más esa cola pidiendo algún tipo de asistencia. Así es, desde el 2017 lo que viene siendo la migración de cubanos y venezolanos se vienen disputando los primeros peldaños. Hoy los cubanos somos la comunidad más grande o lo que más estamos ingresando por años al Uruguay, seguido por los venezolanos. Y eso
ha sido positivo también para el país, porque entendemos que también venimos acá a aportar al país. Es una población que es juvenecilla, que viene preparada. ¿Cuánto hace que estás acá? 3 años exactamente. Sí. ¿Y por qué decidiste salir? Yo salgo de mi país expresamente por problemas políticos. De hecho, salí contra mi voluntad, fui exiliado, como muchos de mis compatriotas lo han sido. Es una de las formas, digamos, que tiene el régimen de mi país de ir saliendo de aquel que disiente o se opone al único partido que hay. ¿Pero era porque te perseguían o porque no tenías lugar? Ahí, al no haber democracia no hay lugar para claro, casi ellos nada. tienen varias formas de exiliar a los cubanos, unas más directas, otras más indirectas. En el caso mío en particular, aprovecharon que yo estaba fuera de mi país por razones de turismo en Panamá, y ya venía, digamos, siendo marcado por la seguridad del Estado en mi país, y había comenzado un asedio un poco más sutil o solapado, mediante la universidad, el comportamiento que tenía en mi sociedad y mi forma de expresarme. Aprovecharon que estaba en Panamá y ahí ejercieron presión directamente sobre mi familia y dejaron entrever que bueno, que ya el retorno mío no era conveniente, porque ya no me esperaba nada más que digamos, cárcel o la expulsión de la universidad. Y es estudiante de medicina, eras estudiante de medicina en Cuba. En Cuba me faltaba un año para y ahora estás estudiando medicina en Uruguay. Una de las razones principales por las que elegí Uruguay fue eso, ¿no? Sabiendo primero la ley, la constitución, que se diferencia de los demás países del mundo. De casi ningún país del mundo nos da la oportunidad que nos da Uruguay, que nos recibe. Es un país fácil para residir el Uruguay. Sí. Es un país donde los además, migrantes... creo que pesa mucho el hecho de que Uruguay no pide visa a los cubanos para ingresar al país, ¿no? Sí, sí pide visa. Ahora está pidiendo visa. Sí, visa sí siempre hubo. De hecho, los cubanos tenemos que pedir visa prácticamente en todos los países del mundo. Son pocos las excepciones. Por ejemplo, Guyana hasta hace poco estaba, que es la puerta de entrada también a la migración que ocurre desde Cuba a Guyana y viene haciendo toda la travesía. Por eso, precisamente porque Guyana no tiene visado para el cubano. Jorge, ¿qué actividades a vos te hubiera gustado hacer en Cuba que no podés o que no pudiste? La primera actividad que creo que no es mi caso, es el caso. O sea, cuando chocaste por primera vez contra la falta de una libertad. Y la primera actividad es poder expresar libremente lo que uno piensa. O sea, y no estoy hablando solamente de sentido político, sino expresiones, como yo le comentaba recién ante la entrevista. En Cuba toda manifestación, ya sea política, sea artística, de la índole que sea, mientras no vaya de acorde con los lineamientos, digamos, de ese partido único comunista que impera en mi país desde el 65, devenido en dictadura, es penado. Entonces, ¿y de qué forma es penado? Varias formas. Porque tiene seguramente varias escalas de pena, ¿no? Hay varias formas. Pueden tipificarte en un delito común, te fabrican un caso, te hacen un juicio sumario, como le pasó a la mayoría, a los más de 1000 presos políticos que tenemos hoy en nuestro país, a partir de las protestas del 11 de julio, que estamos cumpliendo un año recién. Te fabrican un caso, te pueden expulsar de la universidad, eso es una forma de chantaje, te exilian del país, te obligan al exilio. Te dicen... O te vas andate, o cárcel, esas son las opciones que te dan. Y se lo hacen a jóvenes que simplemente... ¿Cómo te llega ese dato? ¿Andate o vas en cana? ¿Alguien...? Va preso. Sí, no, pero ¿cómo te llega? ¿Cómo te enterás? Claro, ellos tienen van a tu casa, te dan una palabra acá, capaz que no está acostumbrado. Sí, la conozco. Sí. Te dan un papelito que dice, mirá lo que dice acá, que o te portás bien o te va. ¿Cómo te llega la info? El control del aparato del régimen de mi país es a nivel micro. Entonces ellos funcionan en la sociedad a través de la seguridad del Estado, a través de la propia policía. O sea, todos los organismos que son gubernamentales responden directamente al régimen. Y son ellos los que se encargan de hacerte llegar el mensaje. O te vas, o vas preso, o paras lo que estás haciendo, vas preso, o sencillamente vas preso, porque a veces no te avisan y vas preso directamente. ¿Hay algún atisbo de que pueda algo cambiar en Cuba? Y sí, nosotros estamos desde hace un año, cuando vimos el estallido social en Cuba del 11 de julio, más esperanzados, porque si bien en Cuba habían ocurrido manifestaciones a lo largo de los 60 años de dictadura, de descontento, del pueblo en la calle, no había ocurrido en la forma masiva que ha pasado hace un año el 11DJ. Hoy, por supuesto, repercusión de eso, tenemos miles de presos políticos, la represión se incrementó muchísimo más, el exilio, los cubanos han sido mucho más exiliados. ¿Cuántos hay ahora en el mundo? ¿Hay una idea aproximada? La diáspora cubana somos más de 3 millones aproximadamente. Y la población total de Cuba son 10 millones más o menos. Unos 11, 12. O sea, estamos hablando de un porcentaje enorme de la población que está fuera de Cuba. Muchos van a los Estados Unidos. Aquellos que se han podido escapar, me acuerdo de los balseros, ¿te acordás? En la década de los 90, que era lo cotidiano. Tu diálogo, vamos a ver algunas imágenes ahora de la reciente protesta que se produjo acá en la embajada. En la embajada, acá en Montevideo,
donde quedaron dos grupos, ¿no? Ustedes reclamando una serie de cosas, un sector que sigue sosteniendo la defensa del régimen cubano y en el medio de la Guardia Republicana. ¿Cómo fue ese grado de tensión que ustedes vivieron allí? Sí, un poco desglosar el contexto que se ha tergiversado un poco en algunos medios nacionales, que no es que fueron dos grupos contrapuestos. Nuestra organización, que es Cubanos Libres en Uruguay, es la que se ve en la bandera, hace más de un mes convocó, a propósito del primer aniversario del 11 de julio, las protestas que recién hablamos en mi país, a esta manifestación pacífica que siempre hacemos habitualmente en las inmediaciones de la Embajada del Régimen. Y luego de esa convocatoria, el Comité Antiimperialista, creo que se autodetermina uruguayo, lanzó una convocatoria hace aproximadamente 10 días, 7 días, a protestar o a manifestarse a favor del régimen, en contra del supuesto mito del bloqueo, en el mismo lugar y a la misma hora donde íbamos a estar nosotros. Nosotros, por supuesto, lo tomamos no como una provocación, teniendo en cuenta los precedentes que tenemos, porque fuimos en el 2019 como organización agredidos por miembros que integran este mismo comité física y verbalmente. La denuncia consta todavía hasta el día de hoy ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la cual no hemos recibido respuesta y es algo que también preocupa mucho. Entonces, cuando llegamos ahí a las 15 horas, ellos ya estaban en ese lugar. Nosotros, por supuesto, nos duele un poco y nos da un poco también de vergüenza ver que un día tan simbólico para nuestro exilio, que era justo el día que se estaba por cumplir un año de las protestas históricas en Cuba, con presos políticos, que ellos estuvieran ahí escuchando música cubana a todo volumen. Yo iba a ir a eso. ¿Cómo es tu diálogo con actores de la vida política del país? Ciudadanos comunes y corrientes, no puedo decir yo soy Frente Amplista, yo soy blanco, yo soy colorado. ¿Qué tipo de mensajes recibís? Incluso de personas que antiguamente pudieran haber simpatizado con el régimen cubano y que hoy miran las cosas con otros ojos. Mira, generalmente con actores ya que están más incluidos en la política del país, hemos recibido pocos roces, por ejemplo, con el caso de la oposición, pero sí tenemos muchos votantes, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, que sabemos que han habido algunas corrientes dentro del propio Frente que son más allegadas o tienen un poco más compromiso ideológico con la dictadura de nuestro país, que nos evitan de alguna cierta forma. Pero por otro lado tengo que decir que la ciudadanía, por ejemplo... Pero hubo pronunciamientos, creo que fue Mujica, no sé si estaba Vázquez también, que calificaron de dictadura a Cuba. Sí, hay que hacer una separación, por eso quería hacer... Como los grandes líderes en su momento fueron con Cuba y con Venezuela. Sí, también pasa mucho con la ciudadanía uruguaya. Tenemos amistades y recibimos cientos de mensajes de uruguayos que no importa que son de Frente Amplio muchos y reconocen como tal la dictadura de nuestro país y se ponen del lado nuestro. Ahí las imágenes que estábamos viendo recién, muchos de los que están en esa manifestación son uruguayos, que fueron a apoyarnos a nosotros. Sí. A propósito de los uruguayos no, de esa manifestación, lo que yo quiero saber es, los cubanos que estaban allí apoyando al régimen de Cuba, ¿qué hacen en Uruguay? No son cubanos los que estaban apoyando al régimen. No eran cubanos. No. Todos los que estaban ahí eran uruguayos que son bien. Convocados. Hay organizaciones como el PCNT, AFEU, pero cubanos. Pensé que había algún cubano que era a favor no. y cubanos en contra. Los cubanos que están a favor, ¿qué hacen acá? Yo por lo menos no vi ni uno de los bien. Ahora, ¿cómo mirás la realidad? Porque Cuba ha sido, hay que mirar toda la película completa. Yo no soy ni abogado del diablo ni pretendo serlo, pero Cuba pasó por más de 60 años de bloqueo económico, pasó por una confrontación abierta con los Estados Unidos durante décadas, incluso la invasión de Bahía Cochinos, para arriba, poner la crisis de los misiles del 62, que casi puso al mundo al borde de una destrucción masiva, pero ha tenido problemas enormes. Durante la administración Trump creo que incluso se le prohibió a los cubanos residentes en los Estados Unidos enviar remesas a Cuba. Se limitó un poco el monto que se enviaba. Claro, que era una ayuda económica muy importante. Pero ¿cómo ves todo ese contexto de cosas? Porque muchas veces la revolución se agarra de estos elementos como para sostener las banderas. Sí, es la típica justificación que ha usado el régimen en 60 años del bloqueo, ¿no? Ese bloqueo, ese mito que ha sabido. Es duro, ¿no? Porque ha sido duro. Es un embargo económico que sí, se ha sentido ha sido más recio, ¿no? A través de la historia, en dependencia de los conflictos y los intereses de ambos países, pero que trasciende un poco, porque si vemos la cifra, por ejemplo, el principal socio comercial en muchos renglones de la economía de Cuba hace muchos años es los Estados Unidos de América. Sobre todo con azúcar. Sí, azúcar, estamos hablando del pollo que entra, estamos hablando de medicamentos, que es un renglón principal. Y aún así el régimen se sigue agarrando de eso, pero va más allá. O sea, el problema que tenemos los cubanos trasciende lo económico, pero por mucho es un problema que sí es político, que es un problema que es de derechos humanos, netamente, que no se justifica con la relación que pueda llegar a tener o no
Con los Estados Unidos ni con ningún otro país. Además hubo persecución a sectores religiosos, bueno, a la comunidad gay ni hablar, son considerados poco menos que enfermos mentales. Que nada, el racismo está institucionalizado totalmente, o sea, las cifras de los presos políticos y los porcientos son alarmantes cuando vemos la cantidad de afrodescendientes que pagan con cárcel. Si hoy pones un pie en Cuba, vas preso. Sí. Tú tenés el estatus de refugiado político. Hoy en día sí. Sos de los 4 que lo han logrado, de más este o año menos. sí. El otro es mi hermano que está acá atrás de cámaras también. ¿Y con el resto de tu familia cómo es el tema? Mi familia, yo llegué a Uruguay en 2019, en mayo, ya estando sometiendo todo este estrés, que era no poder regresar a Cuba sin saber que no podía hacerlo y estar forzosamente exiliado. Y ellos pudieron, por suerte, a través del consulado uruguayo en Cuba, tramitar una visa de turismo y escapar también, porque también estaban siendo ¿Quiénes viven presionados. contigo? Acá están mis padres y está mi hermano que llegó conmigo por frontera. Mis padres sí vinieron en avión. ¿Qué otra familia tenés? Mi familia directa está en Cuba todavía hoy todo, sí. Que es parte de lo que también hablábamos con el tema de los refugios, que hay muchos que todavía acá se sienten presionados porque la moneda de cambio que utiliza el régimen son precisamente nuestros familiares que quedan rezagados y están rehenes en esa isla, no pueden salir, no pueden hacer nada. ¿Tú tenés que girar dinero todos los meses a Cuba? ¿Podés hacerlo? Es muy difícil y cuando el cubano que está afuera envía remesas, a la conversión, ese régimen hay que tener claro que intermedia todo tipo de... Sí, claro, no es el dólar el valor real que debería tener. No, hay un sino que es mercado dólar paralelo y es prácticamente un robo. Como el dólar blue en Argentina y el dólar oficial, una cosa así. Más o menos. Además de estudiar medicina, ¿trabajás? ¿Haces Tengo un otras emprendimiento acá en Uruguay, Ajá. o sea, esto es un país que por eso le A ver, decía ¿qué? tengo un emprendimiento inmobiliario Ajá. hace ¿Tu 2 hermano años ya. trabaja contigo? Trabaja junto conmigo también y también trabaja... ¿Trabajan los dos o trabajás vos y él? Él me ayuda bastante. Hace la plancha, como se puede decir. Hace acto de presencia. ¿Tus padres hacen algo? Sí, mis padres trabajan también en relación de dependencia desde que llegaron. ¿Son empleados? Sí, son empleados, está todo Mirá, muy bien. Sí, ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay? Y su gente, de Uruguay su gente y... Pensé que ibas a decir el dulce de leche, El la chivito, carne, el chivito. También, dulce de también. Sí, también, pero principalmente su gente y el agradecimiento que siempre vamos a tener los cubanos con el pueblo uruguayo. ¿Extrañaron la comida? Se extraña mucho que ¿Extrañan el Uruguay ron, tiene el ron? mucha... Sí, todo se extraña. Bueno, pero hoy es más fácil acceder a todo eso, ¿no? Sí. Hoy además se ve que hay muchos emprendimientos de gastronomía, venezolanos, cubanos, Sí, peruanos, sí, señor. que donde se puede comer trayendo los productos de origen incluso, o los sustitutos que más o menos se le Con los parecen. sustitutos, sí, sí. Hay mucha diversidad en la comunidad y eso también habla del arraigo de las comunidades migrantes en el ¿Qué país. ¿Y te ves en Uruguay para siempre o? Por lo menos hasta que mi país no sea libre y esa tiranía no termine, yo no puedo regresar porque representa un riesgo directamente para la seguridad O mía. sea, hasta tanto, el Uruguay es tu país. Sí, de mi segunda patria, digamos. Y creo que lo va a hacer siempre, independientemente de lo que pase en Cuba. Hay muchos cubanos que han regresado o se han ido, o han tomado el Uruguay como una plataforma para irse a otros lados, también buscando un futuro mejor. La historia de nuestro país además ha sido siempre también, no solo de recibir migrantes, sino de ser nosotros emigrantes por distintas razones políticas, durante la dictadura, económicas, el exilio económico fue duro también. ¿Y cómo ves un poco todo ese? Que capaz que eso en los emparentes lo hace más comprensible la situación de la llegada de los cubanos. Claro, lo que pasa es que en Cuba lo que ha ocurrido en los últimos años, o sea, siempre ha habido migración y siempre ha habido migración masiva. Antes ocurría más hacia los Estados Unidos, hoy se ha diversificado un poco en el continente, porque las políticas norteamericanas han cambiado en ese sentido, y el cubano ha podido encontrar también en Uruguay, por sus características, como hablábamos recientemente en la Constitución y esa política de brazos abiertos, una segunda oportunidad, ¿no? Más que los Estados Unidos. Y eso es bueno, por eso es que tenemos la comunidad que tenemos tan grande. ¿Cuántos somos de acá? Mira, censo no hay, nosotros nos gustaría, estamos insistiendo un poco ahora con las autoridades del INE, a ver si podemos incluir en el próximo censo 2023, pero las máximas históricas que manejamos, por ejemplo, en 2019, hay datos de la Dirección Nacional de Migración que arrojan solamente en ese año 19.000 cubanos entraron a territorio uruguayo. Debemos ser decenas de miles. ¿Cuántos exactamente? La cifra no la tenemos hoy. Y no solo en Montevideo, están disgregados Sí, por todo el la país. mayoría está en Montevideo, pero hay comunidades razones en obvias. Canelones, Rivera. Sí, sí. Y además están teniendo un fuerte impacto hasta en la cultura, porque Sí. hay músicos, Sí, sí. actores, actrices, o sea, hay gente que se dedica a una serie de actividades culturales que son muy destacados. Así es. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Bueno. Sos hincha de Fénix, decí eso. No, soy de Nacional. No sabe lo que No, es Fénix. de Nacional. No sabe lo que es Fénix. No sabe- dijo Y, que es y Nacional. dijo que es de Nacional porque alguien le dijo, tenés que decir que sos de Nacional. No, pasa que Ni idea. tiene los mismos colores la bandera que la bandera cubana, entonces Ajá. desde que Por ahí llegamos... por no- simpatía. Y vas a la cancha, entendés el fútbol, porque ya el deporte es el béisbol, ¿no? Sí, pero siempre se vio un poco liga española y fútbol suramericano. ¿Vas a la cancha? Sí, a Parque sí he ido en varias ocasiones y divino. Y te Tenés gusta que ganar a conocer. Peñarol, entonces. A Peñarol te encanta ganarle. Sí, Tenés sobre que, todo conocer, Peñarol. tenés que conocer algún estadio como la gente. Después de haber ido al Parque Central, tenés que conocer El un Parque poco. Capurro es el ideal. No, Las ni- puertas están abiertas. Ni, Está pa- bien, gracias. ni cerca. Te agradecemos muchísimo No, a ustedes, tu por presencia favor. acá y Gracias. bueno, es también un mensaje importante que queríamos dar en un día donde hoy comenzamos de una manera muy especial. Recordando a aquella niña vietnamita que fue víctima de una guerra de una manera muy atroz, ella y su familia, y bueno, este era también parte de un mensaje que queríamos contemplar. Muchas gracias por la invitación y bueno, el compromiso también queda de parte nuestra. ¿Cuál es? Nosotros acá tenemos para exportar el chivito. ¿Qué más, Leo? El dulce de leche, El dulce de leche. ¿Qué más? El mate. el mate. mate Y Gardel. y Gardel. ¿Y Cuba? Gardel está en disputa. Ah, no, Mira no. que hay No, una, Gardel es uruguayo. No, porque también está hay en una disputa. versión que dice que es cubano también. Ah, no, seguro. Nació, ¿dónde? ¿Y En la Cuba? provincia de Matanza. ¿Y Cuba qué tiene? ¿El tabaco y el ron? Tabaco, ron, ¿Comida? comida, Azúcar. tenemos gastronomía, mucha. Esa que vos digas, tenés que comer esto que es Cuba, El Cuba, arroz Cuba. a la cubana, chicos, el arroz a la cubana. El arroz con gris tenés que probar. ¿Qué arroz a la cubana? ¿Arroz con qué? Moros y cristianos se conoce también ese. ¿Y arroz con qué es? Es arroz con el mojito. con frijoles. Acá en el mercado Del puerto. creo que hay un lugar que venden ¿Has comida. encontrado? ¿Has encontrado? Sí, ahí Ajá. hace poco estuve y venden comida cubana muy buena. Y además el mojito que es típicamente cubano. También puedes encontrar mojito ahí. Sí. Muy bien. Hay que, ¿sabes qué? Y ya cerramos. Hace 4 años se estuvo por instalar acá una réplica exacta de la bodeguita del medio. Hay una bodeguita del sur por ahí en Sí. Ciudad Vieja, me parece que evoca Pero un no poco es la- igual, ¿eh? No, igual Tiene no. otras características. ¿Sabes qué? Y después creo que vino la pandemia y todo lo demás y frenó. ¿Y sabes qué? Venían los cubanos porque el mobiliario, el entorno, todo lo que haya allí tiene que ser igual a la A de la La bodeguita Habana. al medio de la Una Habana. réplica. Sí, Muy sí. bien, nos vamos. Y ya venimos en un instante con más La Otra Mirada. Estamos en plenas vacaciones. Estamos en plenas vacaciones y tenemos las promos del Circo Latino. Desde este sábado vamos a tener entradas, invitaciones, por supuesto, de La Otra Mirada. Sábado 9 hasta el lunes 18 fueron las funciones. Y tenés posibilidades, 3 funciones a las 15, a las 18 y a las 20:30 horas. Teléfono para reservar el 097 27 26 00. Circo Latino. ¿Querés participar? Por supuesto, tenés que entrar a nuestras redes. Podés hacerlo a través de La Otra Mirada _TV y participás porque tenemos entradas para vos para disfrutar de este Circo Latino. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temaiken. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago.
tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia. Un agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Todos los números, los indicadores locales e internacionales, estadísticas, análisis, proyecciones y la información más relevante para toda la toma de decisiones en los agronegocios. 100% Mercados. Ricardo Sosa propone una síntesis de los datos más relevantes y actualizados al instante. De lunes a viernes, de 18:30 a 19:30 horas, 100% Mercados por Campo Rural TV, el canal de todo el país. Uñas Mariana y Maligna Peluquería se fusionan en un mismo salón, ubicado en la zona de Nuevo Centro, de martes a viernes de 10 a 19 horas. Contamos con servicio de manicura, uñas acrílicas, esmaltado en gel y demás servicios. Con la experiencia en el rubro hace más de 30 años. Somos también un salón Kerastase, con las mejores tendencias y productos para una experiencia de calidad. Puedes agendar con tiempo al 095-355-652. Desde el viernes 29 de abril, canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV, tenés Mano a Mano con el Turf. Notas, carreras, el reloj y todo lo que querés saber de lo que pasó durante la semana y de lo que se viene. Por supuesto, una nota central con alguien que quiera expresarse de lo que sentimos los turfistas. Canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV. El programa Mano a Mano con el Turf. Con Gabriel Rodríguez en el reloj, con todo el equipo de producción de Campo Rural, te llevamos una hora a puro turf. Aquí en DirecTV, en Mano a Mano con el Turf. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy